Ahí se está uniendo alguien más. Bueno, buenas tardes. Hoy continuamos con el curso intensivo de oralidad en el proceso penal de la provincia de San Luis. El día de hoy expondrá Héctor Alfredo Lázari, es abogado y procurador por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia. Le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer en primer término a la Fundación Atenea y a los organizadores por esta invitación. Así que, la idea es, más que una capacitación, que esto sea una construcción con la participación de todos. Así que, si les parece... ¿Escucha? No sé si se escucha bien. Sí. Bien. Continúo. Les decía que, bueno, la idea en cuanto a la organización de esta charla y esta construcción colectiva es, comenzar con un poco lo que es la teoría del caso. Yo sé que esto se estuvo viendo en la clase anterior, así que servirá para repasar algunos conceptos, profundizar otros y haciendo hincapié en lo que es la plataforma fáctica, los hechos dentro de la teoría del caso. Para luego sí introducirnos a lo que es la preparación de la audiencia de formulación de cargos y finalmente entrarnos a ingresar a lo que es esta audiencia en concreto. Así que, si les parece, yo voy a compartir un PowerPoint. Lo más probable es que cuando yo comparte el PowerPoint no los vea a ustedes, así que, bueno, cualquier intervención o mensaje, alguno de los organizadores me estará avisando, así que no hay ningún problema con que me interrumpan cualquier duda o inquietud que tengan mientras continúe con la exposición. Díganme nomás si se ve bien el PowerPoint, si ustedes lo ven. Sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, bien, como decía, yo a ustedes no los veo, pero cualquier cosita me interrumpen. Como les decía, y algo explicaba Daniel en la clase pasada, nosotros estamos transitando una reforma sumamente importante, trascendental, porque es un cambio en cuanto a la forma en que se imparte justicia, en este caso justicia penal, pasando de más de 100 años de un sistema mixto, inquisitivo, acusatorio, a un sistema acusatorio adversarial como tenemos ahora. Ahora bien, esta reforma debe asentarse en diferentes patas, por así decirlo. Uno de ellos es la normativa, que ya está transitando su segundo año de vigencia y que en lo personal considero que es una buena normativa en cuanto a un sistema acusatorio adversarial. Pero también es importante lo que es la capacitación, por eso creo que esto es una importante colaboración en ese sentido, pero también hay una cuestión de prácticas que es lo que estamos transitando ahora. Como dice Binder, estamos en un duelo de prácticas, donde existen prácticas que corresponden al sistema anterior, al sistema mixto, y prácticas que deben implementarse a partir de la reforma. Entonces, estamos conviviendo, entiendo yo, con estas prácticas actualmente. Una de las modificaciones más importantes en cuanto a la reforma es que pasamos de la escritura a la oralidad. La escritura, ahí, bueno, ustedes ven lo que era el expediente. La provincia de San Luis hace años que ya dejó el expediente papel, pero lo cierto es que pasamos a un expediente digital, pero en definitiva lo que tenemos es escritura, no en formato papel, pero teníamos escritura en formato digital, en formato PDF, por así decirlo. A partir de la reforma, en realidad, esto se deja de lado para pasar a las audiencias. En el sistema anterior teníamos una etapa oral que era, propiamente dicho, el juicio oral.
La idea con esta modificación, este cambio, es que la oralidad transite todo el proceso desde sus inicios. Esto implica un cambio fundamental en cuanto a la forma de argumentar, la forma de incorporar la información para que el juez tenga que resolver. Por eso, haciendo referencia a esto, nosotros tenemos que destacar que existen audiencias que son diferentes a las audiencias de juicio oral, con estas audiencias previas, que es un poco a lo que está enfocado este curso. En el caso de hoy vamos a ver una de esas audiencias en particular y en las clases subsiguientes se verán otras. Estas audiencias tienen diferencias con la audiencia que era más conocida, que era la audiencia del debate oral o el juicio oral. Una de ellas es, por ejemplo, el rol que va a cumplir el juez. En la audiencia de juicio oral, la actitud del juez es un poco más pasiva, de espectador en cuanto a lo que las partes plantean, pero en las audiencias previas vamos a tener un juez más proactivo, más tendiente a que las partes le brinden información de calidad para que pueda resolver también de esa manera. Y por supuesto, el hecho de que estas audiencias previas también sean de manera oral va a implicar para las partes, para el fiscal, querellante, la defensa, una nueva forma de expresarse, de comunicar, de acercar la información a la audiencia. Cuando hablamos de audiencia hablamos de varios desafíos en cuanto a la organización. Uno de ellos es el tema de economizar los tiempos. La idea de la oralización es que se acorten los plazos y las decisiones sean más rápidas. Ahora bien, esto implica también una organización para que no se organicen audiencias que se terminen suspendiendo, con la pérdida de tiempo que eso implica para todas las partes. Esto era muy común incluso en el sistema anterior, en el sistema mixto, cuando, por ejemplo, se fijaban audiencias de juicio oral y el mismo día en que se habían citado testigos, estaba todo, las partes convocadas, se resolvía, por ejemplo, un juicio abreviado, ¿no? Con lo cual implicaba toda una reorganización de lo que era el cronograma. También la idea es evitar que estas audiencias se conviertan en audiencias maratónicas, muy largas, con información que no es relevante. La idea es que estas audiencias se limiten al objeto de la misma. Entonces, ¿qué implica esta audiencia como metodología? Como decíamos, que la información tiene que ser relevante y descartando aquellas cuestiones que no sean las que se van a resolver en la audiencia. ¿Qué va a determinar la relevancia de esa información? Y bueno, la misma normativa que nos rige para la audiencia en particular. Ahora, por ejemplo, hoy vamos a hacer referencia a una audiencia en particular, que es la audiencia de formulación de cargos. Entonces vamos a ver la normativa, qué información me requiere para esta audiencia. La vamos a ver en las clases posteriores. Por ejemplo, cuando veamos audiencia de medidas cautelares, bueno, la normativa, qué información me está requiriendo específicamente, ¿sí? No vamos a adelantar, pero seguramente será una información referida a los riesgos procesales, etc. A su vez, es necesario que haya un control de la audiencia. ¿Quién ejerce este control de la audiencia? En el nuevo sistema es el juez de garantías. Es el juez de garantía quien va a estar determinando que la información que las partes ingresen sea la relativa a la audiencia o al objeto de la audiencia solicitada. Pero a su vez, quien tiene que hacer un control de esa información es la contraria, es la contraparte. ¿Para qué? Para que la información que ingrese sea realmente la que hace al objeto de la cuestión discutida y a su vez que la información sea veraz, o sea, no que ingrese cualquier información a la audiencia. Eso va a hacer que con este juego de control de la información
la información que ingrese en esa audiencia sea de calidad y para esto hay que introducirnos en lo que es la teoría del caso y un poco el tema a tratar hoy, que si bien algo ya adelantó el profesor Borra en la clase anterior, creo que es importante reiterar. Una cuestión que siempre preguntamos para introducirnos en este tema es, bueno, ¿a qué nos dedicamos los abogados? Si yo les preguntara a ustedes en este momento, seguramente habría distintas respuestas, buscar justicia, defender intereses, bueno, es muy común. Pero en realidad, generalmente lo que hacemos los abogados es contar historias. Es contar historias. Vamos a ver qué tipo de historias son las que contamos. En ese sentido, podemos comparar el derecho con otras ciencias, como pueden ser la historia u otros organismos, como por ejemplo las agencias de inteligencia, que lo que hacen es tener que indagar respecto a diferentes evidencias, determinando la relevancia de cada uno, qué grado de credibilidad tienen y qué fuerza probatoria tienen esas evidencias para acreditar la versión que yo estoy dando de un determinado hecho. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es, lo que hacemos generalmente es generando hipótesis de lo que ha sucedido, dar una explicación de lo sucedido. ¿Por qué? Porque nosotros en esto del derecho y del proceso, lo que hacemos es contar una historia de un hecho pasado, un hecho pretérito, algo que ya pasó. Entonces, debo dar una explicación de ese hecho y las pruebas me van a permitir confirmar esas hipótesis, pero a su vez las hipótesis que yo sostenga me van a hacer que yo busque determinada evidencia. Bien, a veces pongo un ejemplo a veces muy sencillo, pero bueno, si yo encuentro un cadáver y debo empezar a investigar qué es lo que sucedió, y bueno, me voy a plantear diferentes hipótesis. Diré que puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, puede ser una muerte natural, ¿sí? Entonces, sin duda es que voy a necesitar, para ir descartando hipótesis, cierta evidencia. Lo más probable es que, en este caso, una pericia forense, en cierta medida, me ayude a descartar algunas hipótesis. Y bueno, diré que en este caso es un suicidio, entonces es un hecho que no es penalmente relevante, entonces no será necesario iniciar un proceso penal. Algo que es importante es que muchas veces en esto de generar hipótesis, las personas tenemos lo que se llama un sesgo de confirmación, o algunos llaman una visión de túnel, que es que muchas veces elegimos una hipótesis y lo que hacemos es buscar toda aquella información que lo que hace es acreditar mi hipótesis, cuando en realidad lo que se debe hacer es buscar ir descartando hipótesis con la evidencia que voy encontrando. Cuando hablamos de, como decía, teoría del caso, decíamos que el juicio hace referencia a estos pasados y debemos reconstruir qué es lo que pasó. Y básicamente lo que vamos a encontrar en un proceso penal es versiones diferentes. O sea, voy a tener una versión de una de las partes, una versión del Ministerio Público y seguramente de la otra parte de la defensa tendré otra versión, o en su caso diré que la versión que tiene la Fiscalía no es suficiente, no tiene la prueba necesaria para tenerse por acreditada. Pero siempre lo que vamos a encontrar
es una situación de controversia respecto a la interpretación de un hecho. Y a su vez, otro principio que usamos es que la prueba no habla por sí sola. Es decir, no basta que yo diga que tengo un testigo que ha visto tal cosa, sino que es necesario escuchar a ese testigo y ver cuál es la información que nos va a brindar en la audiencia. Entonces, una primera concepción de teoría del caso es esto de que es una construcción de una historia persuasiva. Por supuesto que cuando yo escucho una sola campana, lo más probable es que tenga una sola visión de lo que realmente sucedió. Por eso es importante, al momento de resolver, escuchar todas las versiones que pueden tener un determinado caso. Y en eso es un poco lo que nosotros, a partir de la teoría del caso, es lo que buscamos. Es decir, nosotros vamos a tener lo más probable que dos versiones en pugna y la más convincente, la que tiene mayor evidencia, mayor credibilidad de esa evidencia, es la que seguramente va a triunfar en el caso concreto y después va a resolver en consonantes. Esto un poco creo que también lo explicaba el profesor Borra en la clase pasada, ¿no? Esto de qué es verdad en un proceso penal, ¿no? Él, por supuesto, lo explicaba muy bien, pero un poco es esto. En realidad, no podemos decir que vamos a llegar a una verdad real, sino que en definitiva vamos a tratar de acercarnos lo más posible a una verdad. Y son las partes las que van a determinar cuál de esas verdades es la verdad probada. Y esto es en cuanto a que cuando hablamos de versiones, esto se debe a que no todas las personas perciben de la misma manera los hechos. Lo más probable es que alguno en este momento esté centrando la atención, por ejemplo, en el PowerPoint, y si yo le pregunto mañana cómo estaba vestido, la verdad que no lo recuerdo. Pero seguramente otras personas prestarán más atención a cómo estaba vestido que tal vez al PowerPoint, y esto sucede siempre. Es decir, hay muchas situaciones donde están comprobadas que no es posible percibir todo el ámbito de la atención. Por ejemplo, hay investigaciones que dicen que, por ejemplo, cuando una persona es asaltada a mano armada, lo más probable es que su centro de atención esté fija en el arma, porque eso es lo que le genera una situación de peligro, de riesgo, y no tanto en el rostro. ¿Bien? Porque es imposible estar atento a cómo estaba vestido, al rostro, al arma que tenía, etc. Y a su vez, esto tiene mucho que ver con algo que por ahí nosotros no trabajamos tanto, no se trabaja tanto, que es lo referido a la psicología del testimonio. Nosotros muchas veces creemos que la memoria es un lugar donde, bueno, voy a buscar el recuerdo de lo que pasó tal día, lo busco y ese recuerdo aparece. Y en realidad no es así. Yo ahí les recomiendo, si pueden leer un texto que habla de los 7 pecados de la memoria, donde justamente explica, ¿no? Cómo hay muchas cuestiones que hacen que lo que se recuerda en realidad no es lo que ha sucedido. En esto incluye el paso del tiempo, el estado de shock, muchas veces la necesidad de cubrir vacíos y se cubren con otra información que por ahí no es la que realmente ha sucedido. Hay incluso actualmente mucha investigación sobre lo que es las condenas erróneas, se ha trabajado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, se está trabajando ahora en Argentina, respecto, por ejemplo, a las ruedas de reconocimiento,
cómo a veces se influye en lo que la persona reconoce. En definitiva, todas estas cuestiones son importantes al momento de que yo tengo que encarar un caso penal. Por supuesto, esos hechos que van a ser objeto de discusión tienen que ser hechos de relevancia jurídica, o sea, tienen que ser hechos típicos, tenemos que hablar de un injusto penal. Si no, por supuesto, no entra dentro del ámbito del proceso penal. Y respecto a la motivación, es un punto que siempre agrego, porque si bien en algunos delitos la motivación no es objeto del tipo penal, ¿sí? Por ejemplo, en el homicidio, en realidad, no, la intención o el motivo por el cual una persona mata a otra no es elemento del tipo. Sí es cierto que muchas veces, en ciertos casos, suele ser importante para entender qué es lo que pasó, conocer el móvil o trabajar sobre este punto. Más en términos de buscar la persuasión en aquella persona que tiene que resolver. Entonces, cuando hablamos de elaborar la teoría del caso y este aspecto que es la versión de los hechos, de la construcción de una historia persuasiva, no se va a elegir cualquier versión, sino que se va a optar por aquella más coherente, completa, la que más se ajuste a la realidad, la que tenga una explicación más sencilla a veces. Y a su vez, con otro elemento sumamente importante, que es cuál es la evidencia que yo tengo para respaldar esa versión, ¿sí? A veces puede que mi versión quiera ser más gravosa, pero en definitiva la evidencia no me permite, ¿sí? Por ahí acusar por un homicidio agravado por ensañamiento, pero no tengo evidencias para acreditar el ensañamiento, y bueno, en realidad la historia que más se ajusta a la evidencia que yo tengo sea tal vez acusar por un homicidio civil. Todas esas cuestiones hay que analizar al momento de elegir una estrategia y una determinada planificación del caso. Bueno, no sé si se escucha bien, cualquier cosa me dicen. Yo no los veo, por eso por ahí cualquier cosa. Sí, se escucha perfecto. Bueno, Sí, se escucha todo bien. Bueno, cuando yo elaboro esta teoría del caso como versión de un determinado hecho, me permite generar lo que se denomina una determinada manera de trabajar en ese caso, que es otra acepción que yo puedo tener de teoría del caso, es decir, el método de trabajo que yo voy a utilizar. La teoría del caso me va a permitir tomar decisiones estratégicas, qué hacer, cómo hacerlo, para qué. La vamos a ver en el caso concreto de la audiencia de formulación de cargo, qué es lo que me va a permitir esta teoría del caso y la planificación. Haciendo entonces un resumen, estamos hablando de nuestra versión del hecho, estamos hablando de una hipótesis que elegimos estratégicamente, a su vez una herramienta metodológica que me va a permitir tomar decisiones y va a ser la hoja de ruta o carta de navegación desde el minuto cero de la investigación, desde el minuto cero de que la defensa toma un caso, hasta, yo diría, hasta la ejecución en caso de condena o en materia recursiva hasta el momento de llegar a tribunales superiores. ¿Cuáles son las funciones de la teoría del caso? Bueno, una de las principales funciones es dirigir la investigación, que es un poco a lo que está centrado la clase del día de hoy, porque vamos a hablar de estas audiencias preliminares y específicamente aquella que a partir de la cual comienza la investigación del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Así que si les parece las otras, las pasamos rápidamente porque sin duda que son funciones de la teoría del caso para momentos posteriores y que seguramente en algún futuro también conversaremos de estas otras etapas del proceso.
Esta teoría del caso entonces me va a permitir tomar decisiones previas a formalizar la investigación y, por supuesto, también tomar decisiones posteriores a esta formulación de la investigación. Previamente a decidir formalizar la investigación, podré desestimar el caso porque, por ejemplo, no es delito, ¿sí? El ejemplo que dimos al principio, ¿no? Si la médica forense me confirma que ha sido un suicidio, bueno, no tiene relevancia jurídico-penal, entonces voy a desestimar esa información, ese hecho, perdón. Puede suceder que sea un hecho jurídicamente relevante, pero que realmente considere que se dan algunas circunstancias que me permiten no continuar con el proceso, pero sí darle otra solución al conflicto. Entonces, por ejemplo, si se trata de un hecho de insignificancia, entonces ahí el fiscal, en función del hecho de qué se trata, podrá optar por decir, bueno, voy a extinguir la acción, por ejemplo, por elegir el principio de insignificancia, la pena natural, podrá ser la posibilidad de una conciliación, reparación integral, bueno, esas cuestiones habrá que valorar y también, por supuesto, la defensa es parte importante de nuestra decisión, ¿no es cierto? Ellos también tienen que estar atentos a estas posibilidades de principio de oportunidad. O bien, resolver un archivo, en el caso, por ejemplo, más típico de que hay un hecho delictivo, por ejemplo, puedo decir que ha existido un robo, pero no tengo elementos para determinar quién ha sido el autor del mismo, entonces, bueno, podría archivarlo. Pero, por supuesto que también puedo tomar la decisión de que en este caso es necesario formalizar la investigación y solicitar esta audiencia de formulación de cargos, que es la que vamos a trabajar más adelante. Respecto de los otros puntos, bueno, son temas que quedan para otra charla. Ahora bien, continuando un poco con lo que es el tema que nos convoca, es un poco hablar de hechos, hablar en lenguaje de hechos. Y esto que por ahí resulta fácil decirlo, en realidad es bastante complejo por varias razones. Una de las principales es que nuestra formación, desde que empezamos a estudiar la carrera de abogacía y después ejerciendo la profesión, estamos acostumbrados a hablar a conceptualizar jurídicamente los hechos y expresarnos de esa manera. Es decir, hablar en términos de teorías jurídicas. Entonces, ¿cuál es el problema de estas teorías jurídicas? Que hacen referencia a conceptos genéricos, a una cuestión abstracta, no se refieren a una persona en particular. Cuando yo digo el que matare a otro, no estoy haciendo referencia a una persona concreta, sino que estoy hablando de una generalidad. A su vez, nosotros lo que tenemos que empezar a trabajar son los hechos del caso. Es decir, explicar cuáles son los hechos que se subsumen en ese tipo jurídico. Entonces, yo no diré que Juan mató a Pedro, sino que diré que Juan, empuñando un revólver, disparó, vamos a suponer, a la cabeza. A su vez, como les decía, es muy común que nosotros, por cómo hemos sido formados, lo que apenas tengamos conocimiento de un hecho es encuadrarlo rápidamente en una norma jurídica, en una norma penal en este caso. Pero nos olvidamos de los hechos y lo que informamos son tipos penales, categorías jurídicas.
Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar es con lo que se llama proposiciones fácticas, que básicamente es una afirmación de un hecho. Si yo trabajo a partir de proposiciones fácticas, me va a permitir metodológicamente determinar cuánta evidencia tengo para acreditar esa proposición fáctica. Porque la prueba, en definitiva, lo que hace es acreditar hechos, no categorías jurídicas. Por ejemplo, yo no puedo sostener, yo no puedo acreditar, o sea, tampoco puedo acreditar con prueba las conclusiones. Si yo digo que una persona iba a alta velocidad, en realidad yo lo que tengo que acreditar es a cuántos kilómetros por hora esa persona manejaba. Eso lo podré determinar, por ejemplo, con una pericia mecánica. Y la conclusión será que esa persona iba a alta velocidad o a una velocidad superior a la permitida por la reglamentación. Y acá suelo poner un ejemplo por ahí para explicar la diferencia entre la conclusión y cómo a su vez hablar en hechos es más persuasivo que hablar en conclusión, ¿no? Si yo le pregunto a un amigo, vamos a suponer, fui a tal restaurante, vamos a usar, no sé, Café La Plaza, aclaro que se atiende muy bien ahí, ¿no? Pero si yo le digo, bueno, ¿qué tal es el Café La Plaza? Puedo decir la verdad, malísimo. Eso es una opinión. Ahora, si yo digo, mira, fui a las 9 de la noche, el mozo recién me atendió a las 10 de la noche, tenía un menú, en el menú había las 3 primeras comidas que pedí, no las tenían, lo único que tenían eran fideos, y los fideos me llegaron 1 hora más tarde, fríos, duros, cuando pedí la cuenta me costaron 10.000 pesos, bueno, esos son hechos que a mí me van a permitir llegar a la conclusión de que un restaurante es malo. ¿Sí? Y la fuerza de convicción es mucho más importante que si solamente doy una opinión. Bien, como decíamos entonces, lo importante de las proposiciones fácticas es que la prueba va a recaer sobre estos hechos y a su vez puede suceder que yo tenga sobre un determinado hecho una prueba o más pruebas. Lo que tendré que determinar después es cuál prueba es más relevante para probar un determinado hecho. A su vez, lo que se hace generalmente es lo que se llama test de superposición. Es decir, cuando yo tengo un hecho, si mi explicación de lo que ese hecho significa es más convincente que lo que pueda hacer la contraria, hablo de que tengo una proposición fuerte. Si a la inversa, la explicación que pueda mi contraria de un determinado hecho es más fuerte, entonces mi proposición será más débil. ¿Esto por qué es importante? Porque si yo tengo que negociar, por ejemplo, decidir, formalizar una investigación, llegar más lejos, que es ir a juicio, o optar por un juicio abreviado, o optar por alguna salida alternativa, sin duda que este test que yo haga de mis hechos es una cuestión que yo tengo que analizar al momento de decidir ir a juicio abreviado o directamente iniciar una investigación. Bien, entonces cuando hablo de hechos y específicamente de proposiciones fácticas, la utilidad que tienen es acortar esta brecha entre lo que es la teoría jurídica y el hecho en concreto. Permiten dirigir la investigación, que es un poco lo que propone o formaliza la audiencia de formulación de cargos. Y bueno, tiene otras utilidades que nos van a permitir tener en cuenta durante todo el proceso penal.
este es un resumen de lo que venimos hablando y la importancia de hablar en hechos. Yo, por ejemplo, siempre suelo poner el ejemplo de que hace varios años que estoy en la Cámara Penal, en los juicios orales, y sinceramente nunca escuché que un testigo dijera me desapoderaron ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Nunca escuché que un testigo dijera de esa manera el hecho o lo que le sucedió. Lo cuentan de otra manera, ¿sí? Vino una persona, me apuntó con un arma, me golpeó en la cabeza y me sacó el celular y salió corriendo. Eso es hechos. Yo después deberé darle, por supuesto, la calificación correspondiente. Entonces, ¿cuándo tengo una teoría del caso? Cuando tengo hechos de relevancia jurídica penal, cuando esos hechos encuadran en una norma penal y finalmente cuando tengo prueba para acreditar esos hechos a los cuales yo estoy haciendo referencia. En cuanto a la prueba, que es una de las patas de la teoría del caso, yo tengo que tener prueba que me acredite cada una de las proposiciones fácticas. No puedo tener alguna proposición fáctica, algún hecho que yo no pueda acreditar con la prueba. Si me está faltando esto, claramente no voy a tener un caso para litigar. Tengo que analizar la fortaleza y debilidad de cada elemento probatorio. Esto, por supuesto, que va a depender del tipo de delito que se esté investigando. En algunos casos será muy importante la prueba testimonial, entonces tendré que ver cuán creíble es ese testimonio, si realmente había luz para ver, si estaba claro, si la persona tuvo tiempo para escuchar, para ver lo que está contando. En otros casos, por ahí la prueba más importante será una prueba documental, en algunos otros casos será un ADN. Bueno, tendré que ir viendo cuál es la prueba, cuán débil o fuerte es para acreditar un determinado hecho. Por supuesto que esa prueba tiene que ser legal. Ya vamos a ver que una de las cuestiones que se puede plantear en estas audiencias de formulación de cargos es justamente la legalidad de la prueba. La relevancia, esto también es importante. No es necesario acreditar cada hecho con muchísimas pruebas, sino que muchas veces será suficiente una o dos pruebas para acreditar un hecho y no hay que ser sobreabundante. Y por supuesto, bueno, la persuasión, que es, como decíamos, cuánta credibilidad tiene esa prueba al momento de que a mí, como fiscal, por ejemplo, me lleve a tomar la decisión de que este caso tiene que llegar a juicio. Esto que ustedes ven acá es lo que se suele usar generalmente cuando se elabora la teoría del caso. Son distintos cuadros donde lo que se hace justamente es desmenuzar esto. Hecho por hecho, cuál es la prueba que me acredita ese hecho y qué fortalezas o debilidades tiene esta hoja de ruta. ¿Sí? Si yo tengo una prueba que tiene más debilidades que fortalezas, bueno, deberé pensar si realmente es un caso para para iniciar una investigación y en su caso llevar a juicio o no. Si la prueba es fuerte, por lo contrario, bueno, será una cuestión de decisión estratégica llevar a juicio ese caso. ¿Sí? Este también es el mismo sentido, ¿no es cierto? La debilidad de los hechos, la debilidad de la prueba, la cadena de custodia de la prueba, si se ha respetado o no se ha respetado. Entonces, esta teoría del caso
que a mí me ha permitido tomar una decisión estratégica, tiene una importancia, una utilidad en la etapa preparatoria, que es justamente esto de qué voy a investigar y cómo voy a investigar, ¿sí? Como decíamos, sin duda que dependerá del tipo de delito que se trate. Si se trata, por ejemplo, de un delito de abuso sexual intrafamiliar, de un menor, tendremos que hacer una cámara Gesell, tendrá que ser importante la prueba psicológica, los test psicológicos que se hagan en ese caso. Se utilizará la prueba inferencial. ¿Sí? Entonces, todo eso me va a permitir, cuando yo tengo una teoría del caso bien preparada, bien armada, ver, evaluar todas estas cuestiones para decidir que un caso tiene que llegar a juicio. ¿Sí? Esto lo voy a dejar porque esto es la utilidad en el juicio oral, que no es el tema de esta clase. ¿Qué debe tener una buena teoría del caso como para que en principio tenga posibilidades de éxito? Esos son algunos de los requisitos que una teoría del caso debería tener. En principio, debe ser única, es decir, yo debería tener una sola versión de lo que sucedió. Si bien saben que en el caso del Código Procesal de San Luis, justamente esto se establece la acusación única, o sea que en principio el fiscal debe tener una sola hipótesis o teoría del caso. Hay otros códigos que permiten, por ejemplo, la acusación subsidiaria. En realidad, no es que, bueno, en nuestro código eso no estaría permitido, pero bueno, en aquellos códigos que sí se permiten, el problema es cuánta persuasión puede tener que yo diga, bueno, esto es un robo y si no es un robo es un encubrimiento. Claramente la persuasión en esos casos queda muy limitada. Autosuficiente, esto significa que la teoría del caso debe explicarse a partir de la propia elaboración o explicación del hecho. Debe ser simple y verosímil. Mientras más sencilla es la explicación de lo que sucedió, siempre eso va a tener mayor persuasión que si mi explicación es compleja y tiene muchas vueltas y es difícil de entender. Lo simple suele ser más persuasivo siempre. No tiene que ser contradictoria, ¿no? Esto muchas veces la defensa, ¿no? Está el ejemplo, ¿no? No fue mi cliente, pero bueno, si lo mató, en realidad fue en legítima defensa, ¿no? O sea, discuto la autoría, pero en el caso de que sea autor, fue causa de justificación. ¿Sí? O sea, no estuvo, pero bueno, si la fiscalía probó que estuvo, en realidad no quiso matarlo, ¿sí? O lo hizo defendiéndose, sería. Y en lo posible, que exista atrás del caso lo que es un valor jurídico. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de la política criminal. En realidad, tomar la decisión de llevar un caso, investigar un caso y continuar hasta el juicio oral, implica una decisión que es costosa. Entonces, es importante que exista una política criminal clara respecto de qué casos son necesarios para llegar a juicio. Por eso hablábamos de que, por ejemplo, por eso este nuevo código que habla del conflicto y de solucionar el conflicto hace que muchas veces hay casos donde no se justifica llegar a juicio y avanzar. ¿Sí? Casos de insignificancia, de poca
poco daño al bien jurídico, caso de pena natural. Bueno, son todas cuestiones que hacen que no convenga llegar ese caso a juicio, principalmente en un sistema que está abarrotado de juicios, ¿no es cierto? Son muchísimas las denuncias que se reciben diariamente en la oficina de fiscalía. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho hasta este momento, referido específicamente a la teoría del caso, básicamente hemos hablado de 3 acepciones de teoría del caso. Una historia para convencer, una herramienta para tomar decisiones y una herramienta analítica pura. O sea, hay autores que hacen referencia a la primera acepción, otros a la segunda y otros a la tercera forma de hablar de teoría del caso. En lo personal, vamos a usar la teoría del caso como herramienta para tomar decisiones durante todo el proceso. Desde el minuto cero, como dijimos, desde el inicio de la investigación hasta el momento de culminar el proceso penal. Y cuando hablemos de historia para convencer, vamos a hablar más de la versión del hecho, la versión que da la fiscalía, la versión que da la defensa, y a esos cuadros que veíamos más adelante como herramienta analítica o cuadro de la teoría del caso. Esto es un poco lo que señalábamos antes. Es muy común que confundamos hechos con derecho, hechos con conclusiones, hechos con opiniones, y nosotros lo que tenemos que relatar, vamos a ver, en la audiencia de formulación de cargos, son hechos. Entrando un poquito ahora sí a lo que es ya la actuación previa al pedido de audiencia de formulación de cargos, todos tenemos que, cuando llega un cliente a un abogado particular o interviene directamente la fiscalía o directamente la defensa que tiene que escuchar al detenido, nos va a contar una determinada versión de lo que sucedió. Esa versión de lo que sucedió, acá por ejemplo tenemos un ejemplo, esto está tomado de una audiencia de formulación de cargos, donde lo que se dijo fue lo siguiente: el hoy procesado ingresó forzosamente al domicilio de la ofendida y, valiéndose de violencia, procedió a apoderarse de todos los bienes muebles que se encontraban en la habitación, pero siendo sorprendido por esta en el lugar, tomó un arma blanca con la cual empezó ferozmente, amenazó ferozmente a la señora, provocándole un pánico inmovilizador y huyendo con los bienes muebles. Si yo leo o escucho esta historia, esta versión, en este caso contada por la fiscalía, y la verdad es que el juez o el acusado realmente tiene pocas posibilidades para entender qué fue lo que realmente pasó. Porque si yo digo ingresó forzosamente, entonces yo como no los veo, no sé si habrá habido más, se ha sumado más gente, si no lo haríamos un poco más interactivo. Pero Claro, pero ¿cómo ingresó? exactamente, o sea, primero, ¿cómo ingresó? ¿Qué ¿Cuál fue significa? la fuerza que realizó? ¿Sobre qué? Sería lo otro. ¿Qué hizo? Rompió la puerta, rompió una ventana, hizo un boquete, pateó la puerta, rompió la cerradura, qué bienes muebles se llevó un televisor, un celular, una radio. Claramente, ya vamos a ver más adelante que habla de arma blanca, que
que fue un arma blanca, un cuchillo, una navaja, sin duda que es claramente estamos afectando el derecho de defensa porque yo de qué me voy a defender, que no sé cuáles son los hechos que se me están imputando. Y a su vez, el juez de garantías, ¿cómo va a resolver si está formulado o no los cargos, si no tampoco conocemos en concreto con el hecho? Entonces, como dice acá, yo me supongo que fue un robo, que la víctima es una mujer, pero sigo sin entender qué es lo que sucedió. Sigo sin entender, por así decirlo, el relato de los hechos, sin entender la película, por así decirlo. Bien, esto es un poco a lo que hacemos referencia cuando hablamos de estos términos jurídicos valiéndose de violencia, ¿sí? Y esto, aunque ustedes dicen, pero esto es así, mire, yo traje acá para leerles, a ver si lo dejé acá, esto es no, obviamente no voy a leer los datos personales, pero este es una acusación, ¿no? No es, ya es una etapa posterior, que incluso vamos a ver más adelante, pero fíjense cómo está relatado el hecho punible. Dice, ha quedado acreditado que el señor, no importa, que además datos personales obrantes en autos, realizó sobre su nieta, la señorita, datos personales, actos de tocamientos en distintas partes de su cuerpo, entre paréntesis, pecho, cola, genitales, etc. Cierra paréntesis, con evidente contenido e intención sexual, situación que ha provocado en la menor un estado de angustia que ha podido ser corroborado por los peritos forenses intervinientes en los presentes autos. Estas conductas configuran el delito de abuso sexual agravado por la condición de ascendiente del imputado en relación a la víctima. Esto es el relato de un hecho. El defensor debería preguntar primero qué incluye el etcétera, ¿no? Claramente no queda claro qué otra parte del cuerpo habría tocado. Y después, ustedes pueden determinar lugar, el tiempo en que sucedió, cuánto duró, cuántas veces fueron. Sinceramente, no cumplen ninguno de los requisitos necesarios para que se pueda ejercer, por ejemplo, un derecho de defensa para decir, bueno, la tocó tantas veces, en qué lugar, dónde. Entonces, bueno, estos son casos reales. Bien. Volvamos un poco entonces a la decisión estratégica que debe tomar una de las partes una vez que toma conocimiento de un hecho presuntamente delictivo. Primero, lo que decíamos, ¿qué chance tiene de llegar a juicio? ¿Qué chances tiene de obtener la prueba que necesito para acreditar los hechos? ¿Es un caso penal? Bueno, entonces, si respondo negativamente a cada una de estas preguntas, lo más probable es que desestime esa denuncia y en realidad quede ahí la intervención judicial. Si la respuesta es positiva, avanzaré a otra decisión que debo tomar. Es un hecho penal, pero ¿qué pasa si no puedo identificar al autor? Bueno, lo más probable es que en ese caso yo deba tomar la decisión de archivar la causa. Eso está previsto, por ejemplo, en el artículo 108 del Código Procesal Penal de San Luis,
porque no desestimo la denuncia, pero no tengo elementos de prueba para continuar con la investigación. Esto suele suceder mucho en los delitos contra la propiedad, donde un gran porcentaje de hechos son de autores ignorados. Bien, es un hecho con relevancia jurídica, puedo determinar quién es el autor, pero, como decía, el artículo 108, inciso B, y 93 del Código Procesal Criminal, hacen que la decisión que en este caso se pueda adoptar sea un criterio de oportunidad. ¿Sí? Fíjense que son decisiones que se toman antes de formalizar la investigación. En el caso de que decida no desestimar la denuncia, no se trata de casos de archivo de la causa o no corresponde a un criterio de oportunidad, decido iniciar la investigación del hecho. Y acá también tenemos otras opciones, que es buscar un convenio. Es decir, según el tipo de delitos, ustedes saben, se podrá optar por la conciliación, la suspensión de juicio a prueba y no continuar en esos casos con la investigación. Puede ser que la decisión que se adopte sea, en el caso de que tengamos suficiente prueba respecto a la existencia del hecho, tengo prueba suficiente para determinar que esa persona es la responsable, elegir la opción de juicio abreviado. Por supuesto, ahí la defensa también hará una valoración de que no va a poder desvirtuar en juicio la prueba que acompaña la fiscalía, ¿sí? Supongamos un robo a un kiosco, un supermercado donde está filmada la persona, que vamos a suponer que no usa ningún tipo de no se cubre la cara, entonces está claramente filmado, y bueno, es evidente que la persona que tengo ahí es la autora del robo, entonces bueno, la defensa mucho no va a poder acreditar en cuanto a la responsabilidad, pero sí por ahí puede ser una buena estrategia hacer un acuerdo con el fiscal respecto a la pena que puede corresponder a ese hecho delictivo. Y finalmente la decisión que puede tomar estratégicamente el Ministerio Público Fiscal es que es necesario llevar ese hecho a juicio. Una regla importante a tener en cuenta en estas audiencias preliminares, y por ahí genera también cierta confusión en las partes, es que esta no es la oportunidad para producir prueba ni para acreditar la responsabilidad. Eso se va a discutir en el caso de que lleguemos a un juicio oral, o sea, una etapa bastante posterior a la que nos encontramos. No se puede convertir estas audiencias en un mini juicio, en un juicio de responsabilidad, sino que vamos a ver cuál es el objetivo concreto que tiene este tipo de audiencias. Ya tomó la decisión el fiscal de solicitar la audiencia de formulación de cargos. En el caso de, en estos casos ha existido una averiguación preliminar, o bien la persona se encuentra detenida, entonces en este caso de detención, esa audiencia se tiene que llevar a cabo dentro del término de 24 horas. Lo que es importante es que tanto la Fiscalía como la Defensa no puede llegar a esta audiencia y en realidad a ninguna de las audiencias improvisando. Es decir, debe tener la información necesaria para llegar a la audiencia conociendo
de qué trata el caso. Por eso es importante que la información que tenga quien va a estar en esa audiencia, vamos a suponer el fiscal, la haya obtenido de primera mano, ¿sí? Y a su vez, la defensa tampoco puede improvisar. Por supuesto que esto va a depender de que, por ejemplo, la defensa haya tenido la posibilidad concreta de acceder, por ejemplo, al legajo fiscal. Si no, a ver, para poder ejercer una correcta defensa e ir preparada a esta audiencia de formulación de cargos, tiene que haber contado con toda la información con la que cuenta el fiscal. Y por supuesto, haber tenido una entrevista con su cliente respecto a lo sucedido para conocer la versión de su cliente. Y poder, en su caso, elaborar una estrategia defensiva e incluso, y esto es muy importante, que la propia defensa busque aquella evidencia que le permita sostener su versión, la versión que va a llevar a esta audiencia. Y esto lo digo porque muchas veces que llega a la audiencia de formulación de cargos, la audiencia imputativa, y por ejemplo sucede que el fiscal hace referencia a una determinada prueba documental, a una evidencia testimonial, y cuando se le pregunta cierta información, no tiene el legajo, no lo ha buscado, tiene que pedir un cuarto intermedio para ir a ver dónde estaba esa documental, esa historia clínica, a veces historias clínicas que no se entienden y no ha tenido tiempo de consultarle al médico qué es lo que dice la historia clínica. Bueno, esto ha sucedido en la práctica en varias audiencias. Vamos entonces a centrarnos ahora ya en la audiencia de formulación de cargos, como audiencia preliminar, como tal vez la primera audiencia de este nuevo Código Procesal Acusatorio y Adversarial, que lo tenemos nosotros regulados en el artículo 110 del Código. ¿Qué es necesario como primera cuestión o de lo que va a suceder en esta audiencia? Lo primero que tiene que existir por parte del Ministerio Público Fiscal, que es quien ha solicitado la audiencia, es hacer un relato del hecho, explicarle en palabras sencillas al juez de garantías, que no conoce lo sucedido, y a su vez a la defensa que está que tiene que escuchar qué es lo que se le está imputando para poder ejercer en su caso la defensa. ¿Y esto por qué? Porque no es la idea en esta audiencia de formulación de cargos que las partes hagan un discurso jurídico, jurisprudencial. ¿Por qué? Porque se entiende que el tribunal conoce el derecho, conoce la jurisprudencia. Entonces, lo que no conoce el tribunal son los hechos del caso. Recuerden que una de las modificaciones más importantes en este sistema acusatorio es que el juez de garantías es realmente un tercero imparcial. Es decir, en el sistema anterior, donde quien investigaba era el juez de instrucción, el juez de instrucción no solamente conocía el hecho, sino que era el que había planteado una hipótesis, y lo que hacía era confirmar esa hipótesis. En este caso, en el código nuevo, quien genera una hipótesis que va a ser a los fines de investigar es el fiscal de instrucción. Y el juez de garantía no conoce absolutamente nada de lo que se le va a plantear en esa audiencia de formulación de cargos. Entonces, si yo no relato los hechos de manera tal que
el juez de garantías entienda lo que ha sucedido, puede suceder que tenga por no formulado cargos. Por eso hicimos tanto hincapié en la primera parte, cuando hablamos de teoría del caso y la plataforma fáctica, de cómo debe ser el relato de estos hechos para que sean entendibles por parte del juez de garantías y, por supuesto, del acusado. Acá, bueno, otro ejemplo muchas veces que se suele escuchar en las audiencias de formulación de cargos o incluso, bueno, en audiencias de juicio, ¿no? Esto de que Juan actuó dolosamente, pero bueno, no explico por qué sostengo que actuó dolosamente o qué hechos encuadran en el concepto jurídico de dolo, ¿sí? Entonces, yo tengo que dar una explicación basada en hechos de por qué sostengo que actuó dolosamente y no culposamente, ¿bien? Entonces, bueno, eh, tengo que crear ese relato y tengo que explicar ese relato, ¿sí? Bueno, acá es un ejemplo, ¿no? José Juárez tuvo una discusión con la víctima, manifesté que no merecía estar en este mundo, fue a comprar un arma, el día del hecho consultó a qué hora estaría esa persona en determinado lugar, y bueno, finalmente le dispara. Bueno, si yo explico estos hechos, ahí puedo decir que actuó con la intención de matar, que tenía conocimiento y voluntad de que con ese actuar iba a causarle la muerte a otra persona. Reitero, esto es sumamente complejo y muchas veces en las audiencias se pasa por alto y directamente se habla de culpa. O sea, este mismo ejemplo podríamos hablar en delitos culposos. Se habla de que actuó negligentemente, pero no digo cuál es la omisión que no hizo, o hablo de imprudencia, hablo de inobservancia de los reglamentos, impericia, pero es una afirmación, es una categoría jurídica, es una abstracción, pero no digo cuál es el deber que omitió en el caso concreto, ¿sí? Bueno, esto entonces yo no voy a poder defenderme si no me explican cuál es lo que he omitido o lo que he hecho. Bien, como decíamos, esta historia no tiene que ser un invento, sino que tiene que tener su respaldo en la evidencia. Que vuelvo a repetir, no es que en esta audiencia va a venir el testigo A declarar lo que pasó, pero sí el fiscal tiene que decir que en esa investigación preliminar tuvo una entrevista con el testigo A, quien va a poder, quien va a poder explicar lo que sucedió ese día. Atento, es testigo presencial de la discusión, de los golpes, de las amenazas, de lo que le dijo. ¿Sí? Entonces, eso es importante y que a su vez, por supuesto, no esté falseando información, ¿no? Que realmente el testigo que la fiscalía tiene o con la cual se ha entrevistado realmente haya visto esos hechos. Bien. ¿Cuáles son en esta audiencia de formulación de cargos las dos cuestiones principales que se tienen que explicitar? Como dijimos, tiene que referirse a un hecho que
que tenga su correlato en la norma penal, y a su vez, cuál fue la intervención de esa persona en el hecho. ¿Sí? Se ha participado en carácter de autor, coautor, instigador, de partícipe. Le voy a tener que explicar qué conducta tuvo concretamente en el hecho. ¿Sí? Fue el que lo apuntó, fue el que estaba de sereno, fue quien organizó el asalto, el robo, ¿sí? O sea, no solamente describir el hecho, sino también la participación de la persona que estoy imputando de un delito. Una vez que se relata el hecho, la intervención que tiene el imputado, esta imputación formal que se hace en la audiencia tiene básicamente dos fines. Uno es poder ejercer el derecho de defensa. Si yo no conozco cuál es el hecho que he realizado, no voy a poder ejercer mi derecho de defensa. A su vez, en el caso de que se decida en esa audiencia la posibilidad de que proceda una medida cautelar, ya vamos a ver en la próxima clase que uno de los requisitos para que sea procedente cualquier medida cautelar es que exista el supuesto material. Entonces, no solamente va a posibilitar el debido ejercicio del derecho de defensa, sino que también me va a permitir comenzar a discutir otra cuestión, que es la posibilidad o no de una cautelar. Recordemos que eso ya lo vamos a ver con más profundidad en la clase que viene, donde tenemos una clase específica sobre medidas cautelares. Bien. Yo no sé si los organizadores quieren que hagamos algún break, unos 10, 15 minutos, y continuamos con la finalización de la charla, o continuamos, como ustedes me digan. Hacemos 5 minutos más, y último y hacemos un break, ¿les parece? Disculpe, Como quieras, Héctor. Como quiera la mayoría, si quieren. Bueno, no sé si les parece, hacemos unos 15 minutos de break y seguimos. Así. A ver, voy a salir un poquito acá de la pantalla compartida, porque si no, la verdad es que no los he visto en todo el... Un poquito. Ah, bueno, a Matías Perazzi. Bueno, ¿les parece? Hacemos 15 minutos de break y Sí. conectamos. Listo, perfecto. Gracias.